este primer programa de Perú Reporte, hoy lunes 12 de marzo del año 2012. Nosotros estamos regresando a la radioemisora grande, a la frecuencia modulada, y qué bueno que sea por Radio San Borja después de algún tiempo. Sin lugar a dudas, encontramos un escenario muy particular en los últimos meses. En lo personal, diría yo que me llama muchísimo la atención el hecho que el año 2011 haya visto tanta gente en el entorno del presidente Humala, desde cuando era candidato, desde la gran transformación, que estuvo tan cerca, y haberlos visto como periodista, no radial en este caso, como periodista, haber visto tan de cerca gente que puso el pecho cuando la mayoría de gente en este país dudaba que alguien con las características del presidente Ollanta Humala pudiera llegar a Palacio. Hoy en este primer programa quiero hacer un poquito de memoria, si ustedes me lo permiten, y recordar pues a un Carlos Tapia que de manera furibunda defendía a capa y espada al presidente Ollanta Humala en un programa que en YouTube tiene una buena cantidad de ingresos, con Rosa María Palacios, sobre temas políticos donde estoy totalmente seguro que Ollanta Humala no hubiera podido llegar a esos niveles de defensa recalcitrantes que tuvo Carlos Tapia. Hoy se me viene al recuerdo, y son gente que particularmente, les digo, no tengo el gusto de conocerlos. Se me viene también al recuerdo Kurt Burneo, que en temas de economía pues pasó por todos los medios de comunicación, unos recientemente estrenados, fujimoristas más que otros en épocas de segunda vuelta. Ya estamos hablando de en épocas de la hoja de ruta. Estamos recordando también entrevistas. Yo particularmente vi de cerca, por una comisión periodística que tenía, a Hugo Cabieces, que después fue viceministro del Ambiente. Lo vi lavar la bandera en el Alto de Bolivia, con los simpatizantes de Humala, y de cerca con gente simpatizante de Keiko que le hacía la guerra. Había una disputa entre fujimoristas y humalistas en el Alto de Bolivia. Lo vi personalmente lavando la bandera, llegando a las 5 de la mañana al aeropuerto de La Paz y jugándosela por este gobierno. A Mocha García Naranjo, que hoy es embajadora de nuestro país, ceder entrevistas difíciles donde la cuestionaban mucho, no a ella básicamente, sino a la concepción política izquierdista, y al estar liderados por un ex militar, y digo entrevistas a nivel internacional, básicamente, la prensa internacional, porque en aquellos días, cuando alguien quería hablar de política con Humala, lo ponía a Carlos Tapia. Cuando uno quería hablar de economía con Humala, lo ponía a Kurt Burneo. Para el extranjero salía Mocha García. Alguien que también en ese momento hizo una cura de silencio fue Dagmar, a quien aparentemente se le ocurrió pues que el balón de gas tenía que costar 10 o 12 soles. Jamás salió a defender esa idea. Quien tuvo que salir fue Herrera Descalzi. Yo particularmente hago este crossover porque estoy seguro que muchas de esas personas, esa orquesta era dirigida por Salomón Lerner, que está en una cura de silencio de hace bastantes semanas. ¿Qué fue, señor presidente, de toda esa gente que puso el pecho por usted? Hoy este gobierno, señor presidente, lo maneja gente que no votó por usted y que estoy seguro que si mañana fueran las elecciones tampoco votaría por usted. Hoy uno de los ministros más criticados por el presidente Humala, Pedro Sánchez, está desde asesor del Ministerio de Energía y Minas, lo cual es una vergüenza. Hoy Castilla, pro inversión, manejan la economía del país. Claro, lo más probable es que le están haciendo el negocio al gobierno que salió para que no pase nada que puedan lamentar hasta dentro de 4 años. Particularmente es una verdadera lástima que haya esta bipolaridad política de parte del Ejecutivo. No obstante, en este primer programa queremos, como siempre nos ha marcado en el tema periodístico nuestros 25 años de trabajo que tenemos, tratar de ser lo más objetivos posibles y desearle el más grande de los éxitos al presidente Humala, porque estamos seguros que el éxito de él es el éxito de todos los peruanos. Sinceramente,
señor presidente, esta tribuna siempre va a estar abierta para todos los temas que contribuyan al desarrollo de nuestro país. Si hay que tener confrontación y debate, pues eso es lo más democrático, el ejercicio más saludable que esta noble profesión, que puede ser el más vil de los oficios y que para algunos medios lo es, siempre estará con las puertas abiertas. Le deseamos el mejor de los éxitos y esta es una tribuna que tratará de contribuir a eso, a que este gobierno llegue a un buen puerto, que cumpla con la hoja de ruta, pese a que de lealtades parece que sabe muy poco. 9 de la mañana con 5 minutos, ahora sí vamos a empezar nuestro programa. Revisamos rápidamente el diario El Comercio, que dice: Cela de Antauro Humala era una sucursal del Poder. Escándalo, un reportaje difundido por América Televisión muestra grado de influencia. Y el diario Gestión, que en la portada de hoy, lunes 12 de marzo del 2012, dice: casas de lujo ya se pagan al contado. Confianza empresarial en mejor nivel, 12 meses. Y cuestionan proyecto del Congreso, gobierno no dará más plazo a Doerran. El diario El Peruano, jefe de gabinete Oscar Valdés pide unidad para combatir a la delincuencia, exhorta a luchar contra el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y otros delitos. Está volviendo a hablar Oscar Valdés. Ahora sí, empezamos con nuestro programa y tenemos el gran gusto de darle la bienvenida al exministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero Herrera, bienvenido a Perú Report. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Sin lugar a dudas, se han vivido meses difíciles que aparentemente ya las semanas están calmando un poco las aguas. Usted pertenece a un gabinete que el tiempo recordará como el gabinete que tal vez no se le dejó todo el espacio para poder trabajar necesariamente. Y debo dar una confesión de parte, mucho de ese trabajo, se lo digo porque algunos colegas, estoy seguro que están escuchando, nos han escrito por las redes, deben saber, yo lo viví muy de cerca de la gestión, al darme usted la oportunidad de poder estarlo como periodista. Muchas de las cosas pues a mí no me las pueden contar porque estuvimos muy de cerca. Hay un análisis de qué sucedió realmente en esos 135 días para que no se le permitiera continuar con el trabajo a los 10 ministros que salieron. Es difícil de decirlo cuando uno está dentro de una vorágine como esas, porque fueron tiempos muy turbulentos y donde las cosas pasaron con mucha rapidez. Poco tiempo queda para raciocinio, uno tiene que actuar. Son los casos típicos donde lo urgente le quita el espacio a lo importante. Y durante ese periodo todo fue urgente. Entonces era de esperar que el periodo inicial del presidente Humala fuera un periodo turbulento, porque era casi como la consecuencia de lo que fue la campaña anterior, la campaña presidencial. Creo que pocas veces ha habido una campaña tan luchada y con posiciones tan radicales como fue la segunda vuelta de estas elecciones. También eran tiempos donde se jugaba el destino, el desarrollo del Perú, porque había que reconocer que con todas las dificultades que pueda haber vivido el Perú en esos últimos 20 años, el Perú del año 2011 era un país muy distinto del Perú del año 1989 o 1990, donde había crecido económicamente, había logrado quizás la primera de las dos tareas, producir. No había todavía tocado en la profundidad que corresponde la tarea de repartir. Entonces habían posiciones muy encontradas, muy polarizadas, y quien quiera que ganase o quien quiera que perdiese, la situación iba a estar difícil. Entonces, ahora, perdón, ingeniero, cuando transcurrían esos días, la mayoría de gente cercana al entorno, esa junta que preparaba la transmisión de mando, que encabezaba Salomón Lerner, muchos pensaban que esto era a mediano y largo plazo. Sí, era por lo menos la idea que yo percibí es que se trataba de una cuestión de mediano y de largo plazo. ¿Se ha conversado entre quienes salieron hoy qué sucedió realmente?
No hubo la oportunidad. Conversamos entre algunos recién después de que habían acontecido los hechos, por plazos muy breves. No nos hemos vuelto a encontrar, por lo menos como equipo, entre varias personas. Hubo un almuerzo frustrado que se pretendió hacer primero como los ministros salientes del gabinete Lerner, y el primer ministro prefirió que fuera de todo su gabinete, entonces se cambió por un par de días, y el día que se iba a dar la reunión no se pudo dar porque los que estaban todavía en ejercicio no podían por las obligaciones que tenían, y se habló de una nueva fecha que nunca llegó. Entonces sí lo hemos conversado en muy corto, pero son generalmente los análisis de los últimos acontecimientos de corto plazo, no el análisis global de qué pasó, de qué ocurrió. Y yo, cuando le comenzaba a decir que la transición iba a ser turbulenta, era justamente de encontrarle una explicación a lo que ocurrió. O sea, quien perdió no se resignó a perder. No hay que olvidarse que al día siguiente de las elecciones ya le estaban exigiendo al presidente que nombrase al primer ministro. Había una presión por los nombres fuertísima, ¿no? Claro, pero era casi como una obsesión. Creo que había un cierto... No le hablaría de miedo, sino de pánico, ¿no? Hay que recordar lo que pasó con la bolsa, todas las cosas porque se sentía, o mucha gente sentía, que a partir de ahí económicamente el Perú se derrumbaba, que iban a haber cambios tan drásticos que el Perú se derrumbaba. Y digamos, yo en eso sí puedo hablar por mí. Mi razón principal de aceptar integrar el equipo del candidato Humala en esos momentos, en la segunda vuelta, fue porque como ciudadano yo sentía que había que darle racionalidad. Usted mencionó hace unos momentos el balón de gas a 12 soles era el precio, ¿no? Y yo dije, de buenas a primeras, dije directamente, no se puede, porque primero había que ser honesto, y segundo había que volver a pisar realidad. Y en el sentido práctico también pensaba en esos momentos, y lo pensé entre el momento en que recibí la pregunta y di la respuesta. O sea, en esos segundos yo dije, esto es insostenible, y si esta pregunta se traslada, porque en algún momento va a haber un debate presidencial que va a definir quién es el ganador, entonces en esos momentos, digo, el candidato Humala hubiera estado en muy mala posición de defender en un debate final una cosa que era un imposible. Entonces era mejor cerrarla desde el inicio y volver a un tema de realismo. Pese a que en ese entonces esto podía costarle votos, porque era una contradicción previa, ¿no? Sí, pero eso es en los plazos cortos, inmediatos, ¿no? Lo importante es en los plazos largos. Entonces, en el plazo corto no necesariamente le iba a costar votos. Ciertamente que para los que iban a escuchar eso se iban a encontrar algo decepcionados, pero para otros sí, eso era real. Yo recuerdo, ingeniero, que el momento en el cual juramento el nuevo gabinete y pasa a despedirse prácticamente el gabinete saliente o los ministros salientes, el presidente a usted lo detuvo un momento y le dijo algo. ¿Conversó usted con el presidente después? ¿Y qué le dijo en ese momento? ¿Me lo responde después de la pausa? Claro que sí. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Perú Reporte.